Buenos días. Buenos días. Lo primero es gracias por venir, por asistir aquí a esta conferencia que organiza la Asociación Mácula Retina. Especialmente nos gustaría agradecer la presencia y la charla que va a dar didáctica a la doctora María del Carmen Montero Iruzubieta. Iruzubieta. Cuando estaba indagando un poco en la persona de la doctora, hemos descubierto una cosa que es realmente una persona muy activa, muy dinámica con el tema de no solo a nivel, digamos, médico, como doctora, como cirujana y como académica, sino también a nivel cultural. Y entonces, al ir descubriendo que ella fue una de las fundadoras del Cineclub de Cuando era estudiante. grupo de estudiantes que creo que es uno de los cineclubes porque ya tenemos una edad, que conocimos el Corona Center, por ejemplo, y grandes cines de aquí. Los cineclubes nos permitían conocer una filmografía que de otra manera no llegaba aquí. Y entonces, pues de algún modo, de forma indirecta, se nos ha cruzado la vida alguna vez en algún sitio del cineclub. Y yo diría que es una persona, quizá para mí la figura de la doctora es quizá la palabra o el adjetivo que podría definirla es una persona diletante, ¿no? Que es una persona que conoce bien el arte y conoce bien su oficio. Entonces esa mezcla de ciencia y de lúdico o de... Bueno, porque realmente la oftalmología y el cine tienen mucho que ver. No pueden vivir el uno sin el otro. Eso es un síntoma de un juicio clínico de certeza, no es una especulación. El funcionamiento de una cámara parte básicamente del funcionamiento de un ojo. De hecho, aquí al lado tenemos, en la Torre de Perdigones, tenemos una cámara oscura, que es lo que utilizaban también algunos pintores para pintar, ¿no? Para amplificar la imagen y poder pintar, aunque la imagen venía invertida. Entonces, bueno, yo creo que hoy además es un día que es el 4 de mayo, que para los que son galácticos, digamos, en inglés es May 4th, que significa May the 4th be with you, que es lo que decía, que la fuerza sea contigo, es lo que se decía en la Guerra de las Galaxias. Y hoy, 4 de mayo, es precisamente un día muy cinematográfico. Así que les dejo con la doctora, que creo que es lo más interesante. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de hablar de lo que me gusta, porque esto no es un gusto, esto es una pasión auténtica, ¿no? Ya desde pequeña era muy aficionada al cine. Mi profesión me ha permitido ver cine, pero no dedicarme a esto con el empeño que tengo ahora. Y siempre me ha gustado ir guardando detalles y cosas de cine. Y tenemos una especie de lobby de amigos entre médicos y no médicos que nos contamos detalles, que nos observamos cosas y bueno, y aparte vamos a empezar con un dato, después cuando empecemos a pasar las fotos, sobre una película que habremos visto todos millones de veces, no la cuento ahora, la cuento después, y un día, en la enésima vez, me di cuenta de un detalle, digo, caramba, y empecé entonces a fijarme en los detalles, empecé a guardar cosas, y hay, en la acumulación que yo tengo en Osvaldato by Doctora Montero, en el tuit de Oftalmo Macarena, hay de todo, hay patología, hay aparatos, hay inventos, hay datos, hay curiosidades, pero me ha parecido mejor agrupar ahora unos cuantos casos de patología para no dispersarme, y si algún día no os cansáis de mí y queréis ver otras, pues montamos otro con otro aspecto, ¿no? El primer tema que yo quería comentar es que, claro, sin la persistencia, el fenómeno de la persistencia retiniana, sin el invento de la fotografía y sin el invento del cinematógrafo, que algún día os contaré quién fue el inventor de verdad, pero bueno, se atribuye a mucha gente, pero no todos tuvieron su parte. Pues no existiría lo que el cine. Porque además la persistencia retiniana es una cuestión que permite que la imagen que se recibe en la retina permanezca algo menos de un segundo, y cuando eso se repite muchas series de veces, aparece la sensación de movimiento. La sensación de movimiento es cuando tú sucedes muchas imágenes con una frecuencia mínima de 12 fotogramas por segundo, ya hay sensación de movimiento. Y esa sensación de movimiento es lo que se llama, en plan pijo, el fenómeno, creo que se pronuncia PHI, ¿no?
Y entonces, pues, ya en las películas mudas se usaban 16 fotogramas por segundo. Cuando aparece el cine sonoro, aumenta la frecuencia a 26 fotogramas por segundo y últimamente a 30. Pero ya con los nuevos sistemas, aquello ya, o sea, yo ya pierdo la esperanza de contar cuántos movimientos para ahora, porque con cada sistema técnico nuevo hay una nueva avanzada de este tema. Entonces, pues vamos a ver cómo se pasa aquí, ¿no? Esto es como decía delante, comparar el ojo humano con una cámara, ¿no? La lente es la córnea, luego el iris es el diafragma, como una máquina de fotos, la retina es la película, en fin. Esto es un ejemplo simplemente para pasar a lo que ahora no importa de ver. Esta película, que es la que os comentaba antes, que es la de James Bond contra Goldfinger, la habéis visto todo un montonazo de veces. Esta fue la primera cosa que me llamó la atención. Aparte de que me encanta cuando él sale del traje de neopreno, hay encorsetado y aparece con su chaqueta blanca sin manchar, sin arrugar, sin nada de nada, pero nadie se ha fijado en lo que pone aquí detrás, que no sé si se ve muy bien, pero si no, cuando lo publicáis en la página se notará más. Ahí pone la palabra Euskadi. Y estamos hablando de una película que se rodó en el año 62 y se estrenó en el 63, y entonces que se pronunció por primera vez por Sabino Arana en 1800 y pico. Y en esta época estaba prohibido. Entonces, ¿cómo se le pasó a la censura? Esto es lo que se dice, no es lo mismo mirar que ver. Habréis mirado muchas veces, pero ninguno lo ha visto, ¿a qué no? Bueno, es una curiosidad, ¿no? Para seguir empezando. Luego ya hay muchas más cosas, muchos detalles técnicos, pero esto es lo glorioso. Aparte del tema de la chaqueta blanca, el letrero de detrás. Y seguro que os sabéis los diálogos de memoria. Bueno, ahora vamos a empezar por otro. Aquí mi querido amigo Friedland, mi importante, que tuvo un problema durante uno de sus rodajes, por eso llevaba el parche. Hay mucha gente que confunde los cambios de parche en algunos directores, porque hay 5 directores famosos, Nicolás Rey, Friedland, Raúl Wall, y algunos de ellos, John Ford, algunos de ellos no es que tuvieran el ojo mal, sino que como estaban operados a lo mejor en aquellos tiempos de catarata y no tenían la misma visión con uno que con otro cuando rodaban, pues a veces se cambiaban con uno para ver de cerca y con otro de lejos, pero no es el caso de Friedland. Entonces Friedland es el inventor de la famosa frase la cuenta atrás, que todo el mundo cuando ha visto una película o ha escuchado la NASA, cuando disparan un cohete, eso lo inventó este caballero. ¿Y cómo fue? Pues porque rodó una película que se llama La mujer en la luna. Y entonces hay una escena en la que lógicamente van a disparar un cohete. Y claro, Friedland decía, bueno, si dispara un cohete y empieza a contar del 1, los espectadores no van a saber cuándo va a salir el cohete disparado. Y se le ocurrió empezar a contar de 10 para atrás. Dice, y así el espectador sabe que cuando llegue a 0, el cohete va a salir disparado. Y le llamó la cuenta atrás. Y entonces la NASA se fijó en este detalle y lo quiso adaptar, pero lo quiso poner un nombre científico y todo el mundo acabó imponiendo el nombre que no sé cómo se dice en inglés, pero bueno, todo el mundo es countdown, ¿no? La cuenta atrás. O sea, dice cómo la NASA adopta una idea de un director de cine. Bueno, pues es un detalle también que me pareció simpático. Y luego tenemos aquí la película Luces de la ciudad, donde interviene Chaplin, que es la historia del amarramiento de una florista ciega. La ciega, dentro de la época y de cómo estaban las cosas, pues lo hacía bastante bien, ¿no? Aunque después esa actuación se ha personalizado y se ha mejorado posteriormente. El detalle curioso de esta película es que aquí aparece como fondo musical La Violetera, una canción. Y entonces Chaplin, en su tiempo, lo puso sin pagar derechos de autor ni nada, se lo saltó a la torera. ¿Y qué ocurrió? Que cuando esta película se estrenó en España, pues fue a verla el actor Tony Leblanc, que todos habréis conocido, habréis oído hablar de él. Y entonces Tony Leblanc era amigo del compositor de La Violetera y le dijo, oye, y lo llamó inmediatamente después de salir del cine y dice, oye, que en la película de Chaplin están poniendo tu canción y tú no apareces acreditado, ¿cómo que no? Le puso un pleito y acabó cobrando una millonada y a partir de ahí, en las películas nuevas ya viene acreditado el compositor de La Violetera, ¿no? Cosas que pasaban, gracias a Tony Leblanc. Y ahora vamos a cambiar el ritmo. La famosa actriz Eddie Lamar. Esta mujer era un coco, un cerebro. Entonces se hizo famosa porque fue la primera persona que rodó
un orgasmo estando desnuda en primer plano, en primera pantalla, y aquello fue un escándalo tremendo, ¿no? Pero esta mujer era un cerebrito, fundó una empresa, tenía estudios técnicos y de ingeniería, y fundó una empresa, y en esta empresa, aparte de las películas que hizo y por lo que fue famosa, desarrolló un método que sirvió para desarrollar lo que hoy es el Wi-Fi, la página web, y a raíz de su invento se desarrollaron lo que eran los GPS y el GPS para personas sin visión, para personas ciegas. Claro, pero nadie la recuerda por los avances técnicos que hizo y por cómo invirtió y cómo mejoró la situación de las personas, con vista o sin vista, porque inventaron de todo, ¿no? Y me pareció curioso también traerla aquí a colación. Entonces, ahora hay una foto que no ha salido aquí, que yo tenía incluida, entonces la voy a comentar aunque no haya salido. En la película La Naranja Mecánica, recordaréis que hay una escena donde Malcolm McDowell le pone un separador palpebral. Eso le llamamos los oftalmólogos el separador de Castroviejo, el modelo que sale en la película. Lo que ocurre es que, claro, al abrir el ojo, pues Malcolm McDowell tuvo erosiones corneales y problemas por estar tanto expuesto al aire, la sequedad. Y como no podían dejar de rodar, entonces se le ocurrió que el personaje, que si lo veis alguna vez esa secuencia en la película, que hay un señor con bata blanca, era un oftalmólogo de verdad que lo pusieron echándole, no tenía que decir ninguna línea, sino está allí echándole soluciones humectantes para reponer la sequedad y la superficie, ¿no? Pero tuvo bastantes problemas. Eso es una cosa curiosa también, que no sabía yo que los colegas habían actuado de esa manera ahí. Entonces, esta es Liz Taylor. Ella, todo el mundo habla de sus ojos violeta y tal, pero lo importante ella es que tenía un proceso palpebral que se llama distiquiasis. La distiquiasis es una alteración genética de un gen que está en el cromosoma 16 y lo que produce es una doble fila de pestañas. Entonces, claro, ella ha hecho un montón de películas que no vamos a repasar. Pero lo gracioso es que cuando ella rodaba las películas de la perrita Lassie con Mickey Rooney. Entonces, claro, cuando entra en el set, el director y el productor, esa niña que hace tan maquillada, hay que quitarle maquillaje, que es demasiado pequeña para ir con ese maquillaje. Claro, al intentar quitar el maquillaje no era maquillaje, eran las pestañas, ¿no? Y es curioso, porque siempre todo el mundo se fija en los ojos, pero aquí quizás no se vea bien o quizás más adelante lo podamos afinar. La doble fila de pestañas es lo que hacía esa mirada, aparte de lo guapísima que era, ¿no? La mirada peculiar que tenía. Y luego vamos a ver uno de mis directores, un actor que me encanta, Johnny Depp. Johnny Depp siempre ha usado lentes tintadas de colores para protegerse cuando rodaba frente al sol. Y además ha usado siempre gafas de colores en distintas situaciones, de día o de noche, en locales abiertos o cerrados. Hay mucha gente que puede decir que está montando un personaje o que es una hortera, pero la realidad es que tiene un problema ocular muy grave. En el ojo izquierdo tiene ceguera legal. Ceguera legal significa que ve de 0,1 al 1, ve menos, o del 1 al 10 ve menos de 1, o ve menos de 0,1. ¿no? Y en el otro ojo, en el que tiene bueno y sano, no pasa de 0,4 al 0,5, o sea, de la línea 4 al 5, del 1 al 10. Claro, imaginaos una persona, por su miopía magna, que el sol lo tiene que machacar, o sea, demasiado poco hace, ¿no? Hay otra cosa que, aunque no son actores, pero son cantantes, o son artistas en otras áreas lúdicas. Por ejemplo, él tiene aquí el que yo encontré gafas así oscuras porque son las que a él más le conviene, pero la persona que nos ve muchas veces se ponen, las gafas que más protegen son las gafas de color anaranjado, porque la longitud de onda que tiene el color naranja es el que más interrumpe el espectro de los rayos ultravioleta. Por ejemplo, Elton John, o el cantante Bono de U2, o muchos actores y artistas, entonces no son es que no quiero decir una palabra grosera, pero no son gente que quiera desagradar o mantener un personaje, sino es que lo necesitan de verdad y hacen de la necesidad una virtud, ¿no? Entonces, lo curioso de este hombre es que él, cuando rodó la película Sleepy Hollow, si os acordáis, el caballo que sale en la película es tuerto, le falta un ojo. Y claro, cuando se terminó de rodar la película, pues, por cierto, que el caballo lo compraron aquí en Sevilla y se llamaba Golden Age, ojo dorado. No sé cómo llegaron a dar con él, pero bueno, así fue. Y entonces, cuando terminaron de rodar la película, pues decidieron, vamos a matar al caballo, que esto ya no sirve para nada. Y él se enteró y entonces cogió el caballo y lo adoptó y lo tiene en uno de sus ranchos, de sus fincas por ahí. No sé si seguirá vivo el caballo o no después de tantos años, pero me pareció un detalle bonito. Y luego este es magnífico, esta la granuja a todo ritmo, se
se tradujo aquí en España. Esta película, pues, es magnífica. Trata la historia de un grupo de amigos que montan un recital para recaudar dinero para un orfanato católico. Y entonces, claro, en esta película interviene mucha gente y uno de ellos es Ray Charles, que se quedó ciego porque de pequeño no le detectaron un glaucoma y perdió la visión. Y aún así actúa perfectamente, no es que cante sentado en un piano y no se mueva, sino que se maneja divinamente. Y hay una cosa graciosa porque casi la mitad del presupuesto de esa película se gastó en no sé si os acordáis, cuando chocan los coches de policía uno con otro, se montan un montón de coches en la calle. Ese destrozo se lleva un montón vamos, lo que costarían los coches aquellos, ¿no? Un montón de dinero. Y luego otra cosa graciosa, que además, estando el Papa Juan Pablo II, sí, que fue de visita a Chicago, recién elegido, pues se pasó por allí para saludar al personal, que algunos estarían algo colocados, ¿no? No sé, fue curioso, ¿no? Pero fue una historia interesante. Y sobre todo por la magnífica actuación de la en Psicosis, que si os acordáis de la famosa casa, está basada en un cuadro de Hopper. Entonces, en esta foto que debería verse más clara, hay un fallo de Hitchcock que era muy detallista para todas las cosas. Las personas cuando fallecen pues tienen una dilatación pupilar inmediata. Y claro, y cuando fallece el personaje de esta película, sale un primer plano y resulta que las dos pupilas están en miosis. Claro, a lo mejor que no hay que ser especialista, pero aunque no sea oculista, médico, lo más normal de eso, que en todas las películas, en todas las situaciones de la vida real, van a ver si la pupila está dilatada para si hay algún problema, ¿no? Y todos los oftalmólogos de Estados Unidos, o casi todos, escribieron una carta a Hitchcock diciendo que eso era un detalle que no cuadraba con la realidad, ¿no? Y a partir de ahí Hitchcock tuvo mucho cuidado en volver a ratificar sus cosas. Entonces, y ahora me encanta David Bowie. Este hombre, además de cantante, actor, tocaba un montón de música, fue estudiante de diseño. Y este personaje todo el mundo cree que es que tenía los ojos de distinto color, pero no fue así. Este hombre, bueno, en todos sus aspectos, uno de sus últimos diseños fue el que aparece aquí, en su último disco, poco antes de morir, que él hizo el diseño de la portada, pero son muchos más diseños. Aunque todo el mundo lo reconoce por sus características, personalidades, digamos, ¿no? Como él decía, mi avatar. Entonces, cuando era pequeño, adolescente, se peleó con un amigo por una chica y le pegaron un puñetazo en el ojo e inmediatamente del puñetazo tuvo una midriasis, una dilatación pupilar paralítica que jamás volvió la pupila a converger. Y entonces, claro, el reflejo de la luz o cualquier cosa de esa pupila dilatada parecía que era el color distinto y lo que se transformía era pues el color anaranjado de la retina, o depende de la luz que hubiera. Entonces, uno de un color y el otro decía, color distinto, ¿no? Es que no se le veía el iris, ¿no? Y entonces, a mí, este hombre, que es un cantante extraordinario, aquí no sé si se ve, si no hacéis un acto de fe, esto es mucho más dilatado y esto está pequeñito. Y si no, luego lo ponéis en el ordenador. Entonces, una cosa curiosa que este hombre también actuaba mucho en el cine y Marlene Dietrich rodó su última película junto a él, que es esta, Yuja Gigolo. Pero su película más, para mí, gusto, la mejor, Bienvenido Mr. Lawrence, que os recomiendo que la veáis, es un consejo, no una orden. Bueno. Y luego tenemos aquí La leyenda en el océano. Esta película está dirigida por Giuseppe Tornatore, que es el mismo que dirigió Cinema Paradiso. Esta película es maravillosa. La historia es de un chico que está basada en una pieza teatral que se llama Novecento. De hecho, en la película el nombre del personaje le dice Novecento por eso. Entonces trabaja con Tim Roth, que es de la serie Mintimé, bueno, de un montón de películas, nos vamos a dar su currículum, y el actor que está al lado, más alto, se llama Pruitt Lloyd Jones. Este hombre tiene un nistagmo, que es un movimiento sacádico de los ojos, involuntario, y en este caso es conjugado, es decir, los dos ojos se le mueven a la vez. Entonces, la película, si la conseguís ver en algún sitio, pues se le ve perfectamente, pero he sacado aquí
nuevo fotograma de este mismo actor en otra película, porque las personas con nistagmo que entran dentro del capítulo del estrabismo, para ver mejor muchas veces o hacer postura, ponen postura forzada de la cabeza. Y aunque parezca que estoy dirigiendo a alguien, no sé si os fijáis, los ojos, o sea, lo que es el área del iris y la córnea están demasiado elevadas hacia arriba. Normalmente cuando una persona hace así no se le van los ojos tan arriba, pero era para compensar su movimiento sacádico de los ojos. Os voy a hablar de esta película que es Drácula de Bram Stoker, la mejor versión para mi gusto que se ha hecho. Mira que se han hecho muchísimas, ¿no? Desde Bela Lugosi hasta bueno, Christopher Lee. Pero esta película a mí me encanta porque además dirigida por Francis Ford Coppola, que fue Premio Príncipe de Asturias de las Artes en el año 2015, es magnífica por la caracterización. Coppola, cuando rodó esta escena y otras secuencias más en la calle, compró una máquina del año 1900 para poder rodar con la manivela que tuviera la cadencia necesaria. O sea, no fue hecho como un efecto especial. Él usaba grúa, trailer, cosas, nada de efectos digitales. Entonces ya lo había, ¿no? Para rodar la película. Una cosa, bueno, el vestuario, que no aparece aquí, pero bueno, yo os lo cuento. ¿Sí? El vestuario está de Drácula, cuando sale vestido con sus vestimentas amarillas en una de las secuencias de la película, ese vestuario está basado en el cuadro El beso de Gustav Klimt. No sé si os acordáis de él. Y a la diseñadora le dieron el Oscar al mejor vestuario. Y luego en la película, cuando dice la maravillosa frase he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, pues de pronto él va a morder a Mina, no se atreve porque la quiere, se vuelve y aparece un hipofasma inmediato. Eso me encantó en los efectos especiales. Es lo único que tiene así. El hipofasma es una hemorragia subconjuntiva que es inocua, que es escandalosa, pero no es grave, ¿no? Y entonces, no sé cómo lo hicieron porque no lo he averiguado, pero un hipofasma entre los dos ojos a la vez, maravilloso. Y me gustó por eso. Entonces, ahora vamos a hablar de Bing Crosby. Bing Crosby tenía que ganar por Sigue Camino, por esta segunda película, que es la continuación, hizo una tercera con Grace Kelly, que ahí fue ella la que ganó el Oscar la mejor actriz. Este hombre tenía un defecto visual que se llama tritanopía, que confundía los colores y, espérate, lo tengo por aquí. Es la disfunción visual para la percepción del color azul. Se confunde con el verde y el amarillo con el rosa. Afecta por igual a ambos. Y bueno, este hombre, pues muchas veces la gente se quería también que vestía el personaje, igual que las personas con necesidades de gafas especiales de colores, parecen diferentes, pues tenía unos trajes a veces que decía que no encaja, ¿no? Estéticamente. Y era para que no veía, o sea, no veía bien. La cosa, aparte de ser cantante, de ser poeta que escribía poemas, este permitió el desarrollo de aparatos para grabar los programas. Es decir, él fue el primero que apoyó a la empresa que fabricaba estos dispositivos, entonces fue el primero en grabar sus programas y sus canciones, y después pues los ponían en la televisión o en la radio ya grabados y masterizaban los temas. Eso entonces era un avance tremendo, eso lo hace hoy cualquiera, ¿no? Que tenga un mínimo. Pero fue un avanzado para su época técnicamente. ¿Ven? Aquí tenemos la confusión de los colores de tritanopía. Otra persona que tiene problemas de colores es Eddie Redmayne, el actor que ha hecho el biopic de Stephen Hawking, haciendo de Stephen Hawking. No sé si lo habéis visto. También trabaja en la serie de Harry Potter, haciendo de uno de los personajes. Bueno, hay muchísima más gente con problemas de confusión de colores, ¿no? Luego, ahora vamos a hablar, esto me encanta, es la prosopagnosia. ¿Sabéis lo que es? Es un defecto en el que la persona no distinguen el rostro. Pueden distinguir el ojo, la oreja, la expresión, pero no distinguen un rostro. Y entonces eso es un problema neurológico que afecta al 2% de los pacientes. No sabía que había tanto. De hecho, hace poco un amigo mío me dijo, gracias por haberme saludado porque no te reconozco el rostro. Después de muchos años me lo ha... Y entonces pues ya investigué un poco y me di cuenta de este tipo. Esto es de una serie que hay coreana que se llama donde se retrata el problema de la prosopagnosia, que trata el problema de un jefe que no ve nada, y bueno, ve los rostros pero no reconoce a nadie. Eso ya. Entonces, uno de los que tiene prosopagnosia es el actor Brad Pitt, al que todos conocéis.
Este hombre reconoció en el año 13 que tenía prosopagnosia. O sea, él habrá estado con muchas personas, pero no recuerda el rostro de ninguna de ellas. Y esto lo describió por primera vez un neurólogo alemán que se llama Joaquín Podomer. Entonces, es un problema porque personas con prosopagnosia pueden no reconocerse en un espejo cuando se ven. Y es muy frecuente, lo que pasa que los que están afectados de este problema pues no lo suelen confesar muchas veces. Que a lo mejor pues quitaría algún que otro malentendido por ahí entre las personas, ¿no? Entonces, este es un actor coreano, Oh Seung-jae. Este hombre recibió un premio por su actuación como mejor actor de reparto en una serie que está en Netflix, que se llama Está bien, no estar bien. Eso que no sé si la habéis visto por ahí anunciada. Ahí hace el papel de un autista, pero este hombre tiene prosopagnosia, ha hecho montones de películas y de series coreanas, a las cuales yo me he hecho adicta durante la pandemia, y este hombre además ha llegado a no reconocer el rostro de su propio hijo. Es fuerte y es duro, ¿no? O sea, la gente con prosopagnosia reconoce a los demás pues por detalles deductivos, es decir, por la forma de andar, porque sabe que se han puesto un vestido, o la voz, o el pelo, pero son signos particulares, no los juntan todos para ver un rostro, ¿no? Entonces, en referente a este tema, que a mí me pareció interesantísimo, sobre todo después de ver que un colega mío lo tiene, y si él no quiere decir quién es, pues yo tampoco lo voy a decir, pero hay una película que se llama Prosopagnosia, dedicada a este tema. El nombre es extranjero y yo no lo sé pronunciar, entonces prefiero dejarlo ahí, lo buscáis en Google si alguien quiere bichear. Dedicada. Luego hay otra película de Mila Jovovich que es El rostro del asesino, que también trata en la trama de la película el tema de la prosopagnosia. Y luego, la maravillosa serie coreana, una que se llama La chica que veía los olores, donde uno de los actores, que es este, de aquí pues tiene prosopagnosia y reconoce a las personas por la voz, por los vestimentos, por los detalles deductivos que antes he dicho, pero no por el rostro, ¿no? Y otra serie también en Netflix que trata el tema este de la prosopagnosia es My Hollow Love. Bueno, no sé cómo se pronuncia, perdonad. Estas son cosas interesantes. Han salido después más series y más películas, pero no vamos a traer aquí la guía telefónica hablando de este tema, que yo creí que no era tan común. Entonces, esta es la fotografía que soltó antes, ¿ves? El vestido de Drácula basado en el cuadro de Gustav Klimt, que es magnífico. Y por este tema y por el resto de las vestiduras y los trajes y los diseños, ganó el Oscar. Vamos a ver. Esta es una película que sueña, la película Blade Runner está basada en este libro, Sueña los androides como ovejas eléctricas. En esta película, que está protagonizada por Harrison Ford, resulta que a la persona que llevaba la dirección pues no le gustaba la palabra androide. Entonces, uno de sus guionistas tenía una hija que le sugirió el término replicante, que el término de réplica biológica es cuando dos muestras de algo son exactamente iguales, y como los replicantes eran exactamente iguales a los humanos, prefirieron llamarlo así antes que androide, que parecía más robótico. Entonces, en esta película, en esa curiosidad, es curioso ver la réplica de unos elementos para justificar el vocablo que usaron. Y lo que a mí me encantó fue el fabricante de ojos artificiales, que eso no se ha dado hoy día, pero en fin, es una cosa con la que soñaré. Son tan curiosos de las películas, porque esto es datos en los que mucha gente no se fija. Vamos a ver. Esto es simplemente para haceros ver que en la arquitectura, diseño de la arquitectura y el diseño de producción de imágenes es magnífico. Está basado en la arquitectura egipcia de las pirámides. Si veis esto, que a lo mejor lo habéis visto y os ha gustado mucho, pero a lo mejor no se le ha ocurrido a nadie asociarlo con el interior de las pirámides, o las pirámides aztecas de Teotihuacán o Coahuila, en fin, muchas cosas de México, y es bonito. Ahora vamos a hablar de la ambliopía. La ambliopía es un defecto en la que una persona ve menos o ve borroso con un ojo que con otro, o con los dos a la vez menos, y no hay patología que la justifique. Entonces, cuando un ojo no tiene ambliopía se ve bien, cuando el otro, pues a veces se ve borroso, y muchas veces automáticamente las personas que tienen ambliopía o estrabismo se dedican a usar más con el ojo que ven bien de lejos, por poner un ejemplo, y con el otro que ven más borroso de cerca.
Muchas veces hay muchas personas, yo he oído a muchos pacientes decir, no, yo no necesito gafas, doctora, si yo veo muy bien de lejos y de cerca. Claro, por separado, ¿no? A veces hay el problema de que ven menos con los dos y tú les miras el fondo de ojo y no hay nada que lo justifique. Y entonces, hasta que hay que pensar en este término. Bueno, pues una que tenía ambliopía era Brigitte Bardot. Y como dijo alguien, un compañero me dice, ¿quién le mira los ojos? Pero bueno, yo tengo que mirarle los ojos. Si os fijáis, aquí no se, el ojo se ve derecho, pero este como no ve bien, está desviado hacia afuera. Tiene una aforia o estrabismo divergente, porque al no fijar no lo endereza. Y entonces esta mujer, a pesar de eso, pues lógicamente no se ponía gafas ni de broma, ¿no? Y entonces no existían las lentes de contacto como hay ahora. Pero bueno, Marilyn Monroe tampoco, luego hablaré de ella. Entonces, esta mujer, pues aparte de ser actriz, también cantaba, también escribía libros de cuentos y novelas para críos, o sea, ha hecho de todo. Entonces, lo curioso de esto es que cuando tenía 23 años, recién divorciado de Roger Baldwin, vino aquí a Sevilla a rodar una película, que es La mujer y el pelele, la tercera versión de esta obra teatral. Y estuvo rodando en la calle Santiago, aquí en Sevilla, no sé si la conocéis. Entonces, bueno, todos los amigos del barrio iban allí a ver a Brigitte Bardot. Por supuesto, nadie se fijó en la ambliopía que tenía ni en el ojo desviado hacia afuera. Entonces, además fue curioso porque esta película estuvo rodando y andando por la Plaza de España, por la Feria de Sevilla y por muchos sitios de Sevilla, ¿no? Hay una cantidad de fotografías inmensas por si queréis cotillearlas después un poquito. Antes de esto, por ejemplo, me gustaría hablar de la actriz de mi, que aquí quizás no se note, pero esta mujer tenía heterocromía. ¿Qué es la heterocromía? Diferente color del iris en un ojo y en otro. Esta heterocromía puede ser total, es decir, todo el iris es distinto de un color que de otro. O, por ejemplo, hay una zona que es distinta o es un área circular. Sí, geográficamente, el mapa de la heterocromía puede ser diverso, ¿no? Puede ser a veces más perceptible, a veces menos perceptible. Ella aquí, bueno, tiene un ojo que es marrón y el otro es más de color miel verdoso, ¿no? Entonces ella fue famosa porque hizo, bueno, de todo lo que ha hecho, la película Ghost, Fantasma. Entonces, esto fue, tiene una de las escenas más famosas que es la de la alfarería, que cuando está con el actor Patrick White, que aquello aumentó la inscripción en los cursos de alfarería como si fueras a encontrar lo mismo, pero en fin. Esta mujer fue contratada porque aparte de, independientemente de su color de ojos, que no es intervino para nada, tenía mucha facilidad para las lágrimas. Llora 5 o 6 veces así de pronto, sin preparación, y es porque ella fue fácil. Y además usaba el colirio humectante que se ponen los actores y actrices para en un momento dado dejarlos desbordar. O sea, lo que hacen ellos es, ella tenía facilidad, pero el que no tiene facilidad se pone el colirio humectante y no cierra el ojo, con lo cual naturalmente ella tiene facilidad para echar la lágrima hacia afuera y si llevan una carga húmeda pues todavía más, ¿no? Ese fue uno de los factores que lo hizo. Y luego este es absolutamente simpático. La película de Indiana Jones está basada en este arqueólogo, que además fue agente secreto. Y bajo su profesión de arqueólogo, pues iba por allí a hacer excavaciones y de paso se enteraba de datos, iba disfrazado. Bueno, disfrazado, él usaba gafas de verdad y entonces hacía su trabajo y aprovechaba para recabar datos. Entonces, lo curioso es que Harrison Ford, en las películas de Indiana Jones, si recordáis, él se ponía gafas, pero solamente cuando estaba en la universidad, en la facultad, cuando iba con el látigo y el sombrero se las quitaba, no sé cómo vería. En teoría, bueno, es un detalle. Y luego, lo curioso, ¿ves? Cuando se ponía con el látigo y el sombrero, nada. Entonces, espérate. Lo curioso de aquí es que cuando trabajó con Sean Connery, entonces era un actorazo, entonces él sí se tenía que poner gafas porque por la edad ya le correspondía, pero claro, si se ponía gafas, las monturas le iban a impedir ver bien la expresión del rostro. Y entonces hicieron, que no sé si lo veis por aquí, que las gafas fueran sin montura para que tuviera algo correspondiente a su edad cronológica, pero no nos permitiera, o sea, no nos evitara ver cómo reaccionaba. Por supuesto, la película se rodó entre Granada y Almería también, y uno de los sombreros que sale se hizo en la sombrería Maquedano, que está en la calle Sirpe, no sé si la recordáis, como detalle curioso. Bueno, y ahora esta película es de Judi Dench, o la Dama Dench. Esta mujer fue la primera que hizo del personaje M en las películas de James Bond, y además ella pues tenía diabetes.
y desarrolló una degeneración macular. Bueno, este fue un poco más tarde, pero empezó a desarrollar degeneración macular asociada a la edad en los dos ojos. Esto apareció en el año 2012. La cuestión es que en uno de los ojos, la degeneración macular, que era de tipo seco, primaria, pues con el tiempo evolucionó a ser una degeneración macular exudativa. Y claro, la pérdida de visión fue gradual e imparable. No tuvo ninguna compensación, ni ningún estancamiento, ni nada. Entonces, de hecho, actualmente, ella cuando hace una película, hoy confiesa que le leen los guiones, porque es que no... Nadie se da cuenta de que no ve nada, ¿verdad? No sé si habéis visto alguna película de ella en la Senectú, digamos. Pero además es maravillosa. Y entonces, vamos a ver. Espérate, aquí, pero con 80 y tantos años, la falta de visión a ella no le importa, ella sigue trabajando, actúa y ha llegado, este es un vídeo muy curioso que está en YouTube, donde con 80 y tantos años se ha puesto a cantarla con un rapero. Claro, no se habrá aprendido la letra de memoria, ¿no? Pero es curioso la fuerza de voluntad y a mí no me para la vista para seguir haciendo cosas, ¿no? Canta, escribe, diseña escenarios de teatro. Bueno, los diseñaba antes, ahora ya creo que no, pero no para. Yo quería hablar, por ejemplo, del actor Peter Falk, el protagonista de Colombo. ¿Os acordáis, no? Este hombre con 3 años le extirparon el ojo izquierdo porque tenía un retinoblastoma, un tumor ocular. Claro, cuando estos retinoblastomas, tumores oculares, pues salen un poquito más, pues, tienen más índice de supervivencia. Entonces le colocaron una prótesis de cristal que lo hizo famoso, aunque también le fastidió la carrera. Pero bueno, se lo irían cambiando cuando él va creciendo, pues le van cambiando la prótesis dentro de la cuenca orbitaria. Y es curioso porque este hombre, claro, se quiso alistar en los marines, pero con la prótesis fuera, no lo dejaron entrar. Luego también quiso hacer agente secreto, porque estudió ciencias políticas y civiles, o sea, tampoco era un cerebrito también, pero se dedicó a actuar. Y este hombre hizo una película que a mí me gusta mucho, que es Un gángster para un milagro. No sé si la conocéis, con Glenn Ford. Es uno de los personajes secundarios, que es magnífico. Y bueno, y hay otra cosa otro detalle de otros actores, por ejemplo, de Paul Newman, magnífico Paul Newman. Paul Newman tenía un defecto ocular que era daltónico. Y entonces nos confundían los colores rojo y verde. Y entonces, pues este hombre, él tampoco lo confesó en su tiempo, además de actuar, se dedica a una de sus películas que se llama El Zurdo, no sé si la recordáis, del oeste, cuando él era más joven, la actriz que aparece en él es la famosa Lita Trujillo, que entonces se llamaba Lita Miranda, que estuvo aquí teniendo su vida en España, ¿no? Al final, no vamos a dar detalles de esa. Y entonces, pues, este hombre, pues, hizo muchas películas y le gustaban mucho los coches. Y entonces, pues, se dedicó a participar en la carrera de Le Mans, de las 24 horas de Le Mans. Y la primera vez que lo hizo quedó segundo. O sea, es un magnífico actor, un magnífico deportista y todo. Y otra cosa, otro actor que también intervino en Le Mans y también se dedicó a ser piloto de carrera profesional, además de actor, fue Steve McQueen, que hizo la película La Gran Evasión, donde, si os acordáis, allí uno de los actores que hay que hace de ciego, uno de los personajes del campo de concentración, hace de ciego y quiere aparecer como que ve diciendo, ahí hay una aguja, pero no veía nada. Yo me imagino que en aquellos tiempos, en el libreto en el que se basó esta película, pues sería por la edad, pues normalmente son o personas que van teniendo cataratas o personas que están teniendo degeneración macular y no había nada a favorecer o contemplar eso. Steve McQueen además tenía una cosa, que es que tenía una blefaritis, que es la inflamación del borde de los párpados, y tenía muchos orzuelos y chalazion, era una blefaritis crónica. ¿Y qué es lo que pasa en las blefaritis? Porque el borde se hincha, las glándulas entonces, claro, al hincharse, la grasa que se produce en las glándulas de mecomio, pues esa grasa no sale. ¿Y qué ocurre cuando esa grasa no sale? Pues que la lágrima, que tiene 3 capas, grasa, proteína y agua, pues claro, la grasa es la que mantiene estable delante del ojo la lágrima. Si no está la grasa, la lágrima sale y se va desbordando. Y habréis oído muchas personas decir, yo, ¿por qué me voy a poner lágrimas artificiales? Así ni me llora mucho el ojo. Y cuanto más llore hay que decirle que más lágrima hay que ponerse porque le falta esa grasa que sostiene la lágrima, ¿no? Y entonces, como consecuencia, se forman muchos granitos y muchos quistes de grasa porque se quedan acumulados dentro y no salen por la inflamación. Y Steve McQueen, si yo tenía,
que no ha salido, pero tengo un primer plano de los párpados donde se ven inflamados, enrojecidos y con los quistes. Claro, eso se cura con higiene, con limpieza y con graduación. Como no haría ninguna de las cosas, pues así está. Y otro, por ejemplo, otro de los pacientes que tenía esta blefaritis era el actor Kevin Costner. Kevin Costner, además de tener esa blefaritis, aunque este se cuida más porque no tiene tantos quistes, ni tantos chalación, ni tantos orzuelos, este además tiene la piel de la cara mucho, aparte del maquillaje, cuando se ha cogido en su foto de la vida real, no en la vida de películas que ahí van todos maquillados y no se nota, pero en la vida real hay muchas fotos en las que se le nota como una rosácea en la cara, un color rosado de las mejillas. Y eso es una colagenosis, un defecto que va unido muchas veces a problemas de síndrome de ojos secos y de blefaritis y de todo este grupo de patologías y enfermedades. Y entonces este hombre pues no tiene tantos quistes, pero sí tiene una rosácea, una colagenosis, un ojo seco y de vez en cuando sí se pone gafas. Este hombre tiene una cosa muy curiosa, aparte de haber sacado el Oscar con Bailando con Lobos y haber hecho tantas películas, este también fundó una empresa con un invento suyo, bueno, suyo y de sus ingenieros, que cuando la famosa crisis del Golfo del petróleo, no sé si os acordáis, de allí del Golfo en Estados Unidos, inventó una máquina para separar el petróleo del agua por centrifugación y lo presentó al gobierno de Estados Unidos en el Congreso. Después ya no sé a quién contrataron o no, pero es curioso porque muchas personas se dedican a la actuación y tienen luego sus afinidades o sus estudios o sus cosas, ¿no? Y bueno, hay una serie que tampoco ha podido salir, pero que se llama Recuerdos de la Alhambra. Es una serie coreana de Netflix, que es una primera serie que yo he visto sobre, luego habrá mucho más de realidad virtual, basada en unas lentes de contacto que se ponen sobre el ojo. Entonces, la realidad virtual, o sea, la realidad aumentada, perdón, no es realidad virtual. La realidad aumentada es que sobre los objetos, las personas en la vida real se proyectan a través de esas lentes modificadas técnicamente, bueno, hologramas o juegos o personajes o situaciones o cosas, ¿no? Y técnicamente es muy interesante esa serie. No vamos a hablar de la trama entre ellos y ella, no, chico conoce chica, vecinos, amigos, no. La trama de cómo desarrolla el problema técnico en base a unas lentes de contacto, modificadas tecnológicamente. Y la realidad virtual es otra cosa, esto es realidad aumentada. Y bueno, y podría seguir así, por ejemplo. Otra de las cosas que a mí me gusta mucho es que no es la directora Alice Guy Blaché. No sé si habéis oído hablar de ella. Esta era ayudante de Gaumont, uno de los primeros cineastas, era su secretaria, y cuando fue a ver el inicio del cine de los hermanos Lumière, y ya de pronto vio aquello y se dio cuenta que ya podía hacer cosas, ¿no? Que podía contar, que no era solo ver la salida de los obreros de la fábrica, sino podía contar cosas y cosas con argumentos, y empezó a dirigir películas. Le pidió permiso al jefe y el otro le dijo, si tú quieres los fines de semana te dedicas a esto, mi trabajo lo cumple, y ella empezó a desarrollar historias. Bueno, hizo un montón de historias, lo que pasa es que por ser mujer, a veces se la atribuían al marido o a los amigos o no se la atribuían, se ha reconocido posteriormente, ¿no? Y cualquier cosa que haya de ella, si la podéis ver en biografías y límites, pues es maravillosa. Ella empezó a rodar películas y fue, claro, al ser la primera directora de cine de la historia y de estas cosas, pues empezó a desarrollar además efectos visuales, lo que se dice los trampantones. Entonces no había cosas técnicas, ni había pruebas, o sea, hacía lo que podía, pero fue la primera en engañar a los ojos del espectador con trucos del oficio, ¿no? Y es magnífico. Y otra que hay, otra actriz que se llama Louise Weber, esta ya es un poco posterior, de los años 20. Esta mujer era actriz y esta mujer, además de ser actriz y escribir sus cosas y ver guiones, fue la que inventó el intermitente para los coches. Entonces a ella se le ocurrió que le encantaban los coches, tenía mucha colección de coches, y entonces se le ocurrió que, claro, los adelantamientos, ¿esto cómo lo voy a hacer? Pero no fue con luces como hay ahora. Entonces se le ocurrió poner con un dispositivo que tenía delante, al lado del volante y de las palancas, un dispositivo que cuando ya va por lado se levanta una flechita de cartón o de madera o de lo que quiera que lo fabricara para decir que iba a ir para un ojo y para otro. O sea, inventos de los actores hay muchísimos, ¿no? Y esto fue muy curioso.
Y otra cosa, por ejemplo, el actor Marlon Brando, que tenía los ojos de color avellana marrón, porque claro, el color de los ojos depende de pigmento melanina que tenga cada iris. Si hay más pigmento, los ojos son mayoritariamente marrones. Cuanto menos pigmento hay, van cambiando la coloración. Y si hay más pigmento en uno que en otro, volvemos a la heterocromía de la que hablamos antes. Entonces, Marlon Brando es curioso porque aparte de hacer tantas películas, bueno, la más famosa es El Padrino por todo sabido, hay una cosa que es que también le encantaba ser percusionista, le encantaba tocar el bongo. Y entonces inventó un afinador de bongo para si se le ocurre a este hombre con la vida que lleva y con las películas que hace y los líos que está metido, pues. Y hay un vídeo que me hubiera gustado traerlo, pero si no, la próxima ocasión lo veo, donde él está tocando como un percusionista y muchas veces dice, ¿por qué no se dedicó a esto también? ¿no? Y otro detalle, yo puedo seguir así hablando hasta que me paréis, o sea, hay otro detalle de los hermanos Marx, el famoso mudo, que no era mudo, hablaba un escándalo. Entonces este hombre que tenía unos ojos asaltones, me imagino que toda la familia tendría miopía, ¿no? Si no, no se explica, no tenía enfermedad de tiroides, pero bueno, él tocaba el arpa de verdad y además formaba parte de una tertulia. Él no tenía estudios, pero era muy culto y leyó mucho. Entonces en aquella época formaba parte de la tertulia del Hotel Algonquin, creo que se pronuncia, ¿no? Si buscáis, y solamente he encontrado 2 documentos que están en YouTube donde él habla poco, porque él tenía que cultivar su personaje de mudo, ¿no? No podía... Y todo empezó porque la primera vez que hice una película, alguien dijo, no me gusta la voz de este tipo hablando, diciendo sus líneas de guión, cuando empezó con los hermanos. Y entonces él decidió que ya no iba a hablar más en las películas, claro, después sí, ¿no? Y luego hay otra cosa curiosa que es la enfermedad de Graves-Macedo. Hay el magnífico y recordado actor Marty Feldman. ¿Os acordáis de él? Este hombre ya de pequeño tenía su enfermedad, tenía su miopía, tenía su estrabismo. Lo quisieron operar, pero después de la cirugía de estrabismo quedó peor todavía. Entonces, bueno, pues se quedó como estaba. Y este hombre escribía mucho y este hizo el magnífico papel del jovencito Frankenstein, que es lo que le dio a conocer, donde hay una escena, no sé si os acordáis del ciego, el ciego es un irreconocible Gene Hackman, que es el que hace de ciego. ¿Os acordáis de la escena, no? Que él intenta... Bueno, pues en esa película, después hizo una película que, bueno, hizo muchas, pero la última que hizo fue sobre los piratas de Barba Amarilla, una película que hizo con David Bowie. Y al terminar el rodaje de esa película, se murió porque se fueron a celebrarlo con Mendo Marisco, que estaban en mal estado, y se quedó, o sea, no duró más. Llevaba una vida un poco disoluta también, pero era un magnífico actor. Luego, otra historia es, por ejemplo, Tennessee Williams, que hizo muchas obras de teatro, que le dieron premio Pulitzer de teatro, que en sus libros se han rodado muchísimas películas. La que más... es que, claro, si digo una, los demás se van a quedar desarropados. Pero, por ejemplo, la de El tranvía llamado Deseo es la más famosa de todas. En esta, cuando sale Marlon Brando con las camisetas de tiranta, y bueno, se acabaron las existencias, todo el mundo comprándola. Pero la cuestión, a lo que viene a hablar de este tema, que me desvío, es que Tennessee Williams, que también llevaba una vida un poquito disoluta, ¿sabéis cómo se murió? Se estaba poniendo unos colirios para los ojos secos y para el glaucoma, y como estaba en el estado que estaría, el tapón del colirio y se ahogó con el tapón del colirio en la garganta. Eso es trágico y tremendo, ¿no? Hay otra historia, por ejemplo, vamos a hablar ahora de la película Sucedió una noche. Sucedió una noche, la de Clark Gable y Claudia Colbert. Ninguno de los dos estaba pensado para hacer esta película. Y entonces aquí fue lo contrario, que en un tranvía llamado Deseo. Aquí Clark Gable apareció sin camiseta, entonces los fabricantes de camisetas se quejaron porque dejaron de vender existencias. Con el otro se hincharon y con este no vendieron ni una. Y además, bueno, y él fue castigado además esta película porque se había negado a hacer no sé cosas, entonces los estudios se prestaban a los actores. Y como esta es una aparente película de serie B, pues venga, lo vamos a mandar ahí para que haga, claro, y ganó el primer Oscar de su vida. Y Claudia Colbert también.
Entonces, Claudette Colbert, que estuvo aquí en España en los años 90, pues esta mujer pues tenía, bueno, los ojos saltones y además le dio un ictus y entonces perdió la vista, bueno, un problema vascular que eso nadie lo puede prever, ¿no? Eso me recuerda también a la actriz Bette Davis. La actriz Bette Davis que tenía unos ojos saltones de su miopía, además, por supuesto, también con una enfermedad de Gray, y además desviación del ojo, pero no era tan escandalosa como Marty Feldman, el del jovencito Frankenstein. Y además Bette Davis, que al final de su vida pues le dio un derrame cerebral, entonces quedó con media cara paralizada, entonces el ojo no lo cerraba bien y le provocaba una queratitis seca, una sequedad de superficie ocular, pero bueno, se compensó como pudo, ¿no? Ahí, respecto a Bette Davis, hay una canción muy bonita que yo la había escuchado muchas veces y no sabía, que se llama Los ojos de Bette Davis, no sé si la habéis escuchado. Si la escucháis alguna vez, si la buscáis y la escucháis, vais a decir, esto yo ya lo he oído antes, no sabía que se llamaba así, ¿no? Una canción dedicada a sus ojos. Espérate. Voy a hacerla de hecho porque ya no. Entonces, de patología hay muchísimas. Hay cosas que se me han ido muchas porque es demasiado, muchos actores. De problemas, o sea, hemos tocado estrabismo, las personas, por ejemplo, las gafas, que es un elemento muy socorrido en las películas, ¿no? Y que a veces están bien puestas, como en la película de Indiana Jones, cuando hay una edad para ello, pero, por ejemplo, en El secreto de sus ojos, si os habéis fijado, ese es un salto en la historia de 25 años, cuando son jóvenes nadie aparece con gafas, y ya, lógicamente, salvo el miope del amigo periodista que tiene gafas como culos de vaso, o sea, tremendo. Pero cuando ella ya, me encanta porque cuando ella ya va cumpliendo años y se vuelven a encontrar, ella tiene ya sus gafas bifocales, ¿no? Porque ya no se ve bien de cerca. A mí me encanta cuando, vamos, los fallos en las películas en que ellos ya van teniendo una edad y no se ponen gafas para leer, digo, no me lo creo, o sea, es el defecto que tengo. A lo mejor a vosotros pasa desapercibido, ¿no? Pero a mí me choca muchísimo. Igual que a los oftalmólogos cuando vieron la pupila pequeña de psicosis en primer plano. Eso no pega y no encaja, ¿no? Y podemos seguir así. Bueno, el estrabismo, otra actriz que tiene estrabismo y además ella se ríe de sí misma y lo confiesa es Kirsten Dunst. Esta fue una de las protagonistas de Spider-Man y la que hizo también de la reina María Antonieta. ¿Os acordáis de esa película que es más reciente? Ella tiene un estrabismo divergente fantástico, vamos. Y además no le importa nada, o sea, esto es lo que tengo y así soy. Y otro personaje que, claro, lógicamente los actores que lo han interpretado, que son varios a lo largo de la historia que tienen estrabismo, es el presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tenía un estrabismo del ojo izquierdo, que tenía el ojo para afuera y para arriba. Y claro, cuando lees artículos de la época y se ponía a hablar en el Congreso, los volvía locos, porque no sabía qué político estaba hablando aquí, no sabía el político ahí, el diputado si lo estaba mirando aquí o aquí. Entonces, claro, lógicamente yo he intentado fijarme, pero no lo he notado, porque además es imposible encontrar un actor que lo pueda hacer así, pero bueno, es una curiosidad más, ¿no? Y en fin, y yo creo que me voy a cortar aquí porque creo que estoy abusando de vosotros. Yo podría seguir hablando hasta mediodía, hasta por la tarde, pero me parece que quedarme con vosotros si queréis. Preguntarme alguna cosa de algún actor, de alguna película, de algo, de todo, a vuestra disposición. Sí, así es, muchas gracias. Primero, si alguien tiene alguna pregunta, yo quería preguntar, aprovecho y pregunto, en El nombre de la rosa, también tengo hecho... aparece con unas gafas. Unas gafas. ¿Esas gafas realmente...? Mira, las gafas empezaron... Las primeras noticias de gafas son unos cristales que aparecieron en época de los egipcios. Después fueron aumentando, evolucionando. Y en el siglo XII o XIII, Francis Bacon fue el primero que usó y habló de ponerse lentes de cristales para corregir los defectos de las gafas. O sea que en la época en que está ambientada El nombre de la rosa, las gafas ya existían. No sofisticadas como ahora, en una especie de antiparra, ¿no? Sino iban más o menos, esto va más, esto va menos, no estaban medidas tan exactamente con el centro óptico como hoy, pero ya existían desde hacía un par de siglos las gafas. Lo que pasa es que no estaban al alcance de cualquiera. Pero Francis Bacon fue el primero que fue un monje franciscano, fue el primero que en el siglo XII o XIII, 1200, en el XIII, claro, fue el primero que habló de eso, pero ya los egipcios usaban cristales para ver más. Bueno, pues yo creo que le podemos dar las gracias a la doctora
No, gracias por haberme escuchado. Ha sido un placer tenerlo aquí porque además ha sido lúdico y muy entretenido y sobre todo muy ilustrativo. Creo que es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros.